Un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros, ya son las 7 de la noche y comenzamos Hombres sin Excusas. Este tiempo y en este momento nos conectamos a través de las diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube, pero también usted nos puede encontrar en nuestra página web www.fuegoam.com.co. Ahí si quiere escucha la emisora en sonido digital, descargando la aplicación que también tenemos. Usted puede escucharnos de una manera muy especial, pero si lo hace de la manera tradicional en los 1130 en AM, ahí estamos con Hombres sin Excusas. Y comenzamos un día más, hoy también comenzando mes, y bueno, qué bendición poder reunirnos en torno a un tema, a una porción de la palabra, pero sobre todo a un gran testimonio de algo que podemos estar contando el día de hoy, que seguro servirá para que muchas personas lleguen al conocimiento del Señor y que otras personas se afirmen y otros piensen que tal vez las circunstancias que están viviendo sirven para edificación de otros. Bueno, eso es lo que nosotros estamos trayendo para este día. Hoy en compañía de Álvaro García. Un saludo, Álvaro, buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Buenas noches, Juan Manuel, y a todos los oyentes y a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Es nuevamente un gusto poder estar compartiendo estos micrófonos y esta mesa de trabajo con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien especial, lo hemos titulado Tormentas que perfeccionan, y seguramente nos ponemos a pensar cuáles son esas tormentas que han venido a nuestras vidas, desde qué punto de vista nosotros vemos las tormentas, cómo nosotros vemos las situaciones que nos pasan a diario o que nos ha pasado en una etapa de nuestra vida, y eso es lo que en esta oportunidad nosotros vamos a estar tratando. Bien, para comenzar, el texto base para conversar con respecto a este tema está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pues es un texto bien especial, sobre todo porque para nosotros que el día de hoy estamos sentados, ustedes que están allá en sus casas, las personas que de repente van conduciendo, aquel que nos está viendo en YouTube, en Facebook, que nos está escuchando a través de la radio, está conduciendo su taxi o está en su casa, en su lugar de trabajo. Bueno, hoy hablamos de esta porción de la palabra, y una tormenta, pues hablando de lo que significa una tormenta, es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad, acompañado de descargas eléctricas o rayos, y habitualmente precipitación y rachas de viento intensas en superficie. Las descargas eléctricas pueden ser nube-nube, nube-tierra y nube-ionosfera, y cuando nos remitimos a este tipo de tormentas, pues de pronto uno se imagina un lugar donde esté lloviendo durísimo, donde caigan rayos, truenos, donde el ambiente sea hostil, inhóspito, fuerte, durísimo. Y no sé si para comenzar, Álvaro, ha tenido que vivir situaciones similares, y de pronto en una situación, en un momento de su vida, Dios le permitió vivir una tormenta. A ver, Juan Manuel, no solamente es una vez. Muchas, ¿no? Han sido muchas. Uh-huh. En este trasegar por la vida, pues al cabo de estos años que han sido de bendición, se pasan tormentas, se pasan dificultades, y como usted lo decía, toda esa cantidad de definiciones que hay en lo que usted dice, lo podríamos reflejar en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos pasando por un momento difícil, una situación complicada, puede ser económica, de salud, emocional, son tormentas, no las vemos como dificultades, como problema, pero con el tema de hoy lo podríamos relacionar a una tormenta, y estoy seguro que así conforme este programa va a edificar a muchas personas para que entiendan que es un problema que no puede ser simplemente un problema pequeñito, sino se puede convertir en una tormenta. Y una característica de las tormentas es que empieza con algo muy pequeño, ráfagas de viento pequeñitas, suaves, y van incrementando a medida que va pasando las horas,
el clima, y así es en nuestra vida. Empezamos con una dificultad muy pequeñita y cuando menos pensamos estamos ahogados, estamos enredados, estamos atados, estamos bloqueados de muchas cosas y no sabemos ni para dónde coger. Claro. Supongo que los que habrán ido al mar, los que habrán estado en esas tormentas del mar adentro, escasamente uno lo ve por televisión y ve unas cosas impresionantes, pero una cosa es verlo, otra cosa es vivirlo. Y lo podríamos llevar a nuestras vidas, ¿no? Una cosa es lo que uno hable y otra cosa es lo que ha vivido durante esos procesos que se llaman tormentas. Claro. Mientras Álvaro hablaba, venía a mi mente, es que estaba tratando de buscar una situación en donde estuviese yo metido dentro de una tormenta. Y yo recuerdo un día donde estuve metido en una tormenta, pero no sentí absolutamente nada. Me acuerdo que cuando recién estábamos casados con mi esposa, todavía no teníamos nuestro hijo, estábamos disfrutando de la vida de recién casados y hicimos un viaje y nos fuimos a hacer un crucero. Y estuvimos de esos cruceros que salen de Cartagena y que hacen varias paradas, y resulta que ese crucero tiene una particularidad, y es que los cruceros viajan de noche, pero llegan a los puertos de día. Y comenzó el viaje, salimos de Cartagena rumbo hacia Aruba. Y pues bueno, el viaje fue 6 de la tarde más o menos, salimos para poder llegar al otro día tipo 5 o 6 de la mañana al puerto. Y ese día se desató una tormenta impresionante, hasta el punto donde el capitán del barco decía que las personas que estaban en los diferentes lugares que quedan a descubierto tenían que entrarse a sus habitaciones. O a sus camarotes, como se llama en un crucero. Y bueno, pues uno hace caso, uno obedece, nos entramos al camarote, ese día dormimos como si nada, y al otro día, cuando ya estábamos en el desayuno, las personas comentaban acerca de la tormenta tan impresionante que había caído, pero uno no se da cuenta. Bueno, y se lo digo, Álvaro, haciendo alusión a que hay ocasiones en donde las tormentas, cuando se viven estando en un lugar seguro, no se sienten, pero cuando es una tormenta que lo toca a uno, que efectivamente es una tormenta personal y uno la está viviendo, pues necesariamente le hace sus remesones, lo mueven. Y creo que en este caso no es lo mismo que nosotros veamos una tormenta vía televisión o que la estemos viviendo en un crucero a que la estemos experimentando, como cuando vemos, por ejemplo, la temporada de huracanes en Estados Unidos, que uno ve cómo esas palmeras se mueven para lado y lado, parecen de caucho, pero no se desprenden, y uno dice, tremendo, impresionante tormenta, pero como no estamos allá, de pronto no la sentimos. Pero otra cosa, Álvaro, es cuando estamos en medio de la tormenta, y le quiero leer la definición de lo que dice la tormenta a nivel bíblico. La Biblia dice que una tormenta se asocia a la idea de desastres, problemas y dificultades. Por eso David expresa su deseo de escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y en Isaías 29:6 dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Álvaro, comencemos entonces a hablar de esas tormentas que nosotros hemos vivido. Yo tengo por ahí unas cuantas para contar el día de hoy, pero nos gustaría que puntualicemos y comencemos a hablar de ese tipo de tormentas para que los oyentes también digan, ay, ustedes están sentados ahí porque no les ha pasado nada. Bueno, esperemos a ver qué. Sería fácil verlo desde ese punto de vista, ¿no? Que la gente diga, no, ustedes están sentados allá y nunca les ha pasado nada. Uh-huh. Pero si uno tuviera la oportunidad, la posibilidad de hablar con las personas de todo el tiempo, de las dificultades que hemos tenido, yo creo que tendríamos espacio para escribir no solamente un libro, sino 3, 4, porque han sido muchas dificultades, muchas tormentas. Ahorita que usted lo decía, una puntual. Me acuerdo en el año 2005, 2006, en donde todo parecía color de rosa, en donde estaba yo recién comenzando en el Evangelio y empiezan a pasar cosas. Y había creído que la vida cristiana era fácil, era suave y resultó que no. Resulta de que
llega un momento en donde se muere mi madre. A los 6 meses, no, perdón, a los 6 meses no, a los 2 meses mi hijo se va de la casa. A los 4 meses perdemos una cantidad de plata en un negocio y sí, son momentos en donde uno dice, ¿para dónde cojo? Todo se me movía económicamente, todo se movía emocionalmente. Son esos momentos donde uno dice, bueno, yo estoy buscando a Dios y resulta de que todo se me revolvió. Estaba literalmente en medio del ojo de un huracán, en donde no sabía ni para dónde coger ni qué hacer, porque no es fácil que a uno se le presente un problema, pues uno trata de sobrellevarlo, ¿cierto? Pero cuando son 2, 3 y 4 problemas al mismo tiempo, esos son como unas 3 tormentas reunidas. Sí. Hubieron momentos donde estaba angustiado, desesperado, y decía, ¿dónde está la salida? ¿En qué momento se va a calmar todo esto? Porque era muy fuerte. Era muy fuerte perder un ser querido, que sabe que no lo iba a volver a ver físicamente, pero ver cómo mi hijo mayor se iba de la casa siendo mayor de edad, muy, muy jovencito, porque era un niño, ya con la novia embarazada. Entonces eso es, a los que somos padres sabemos que muchas veces tenemos sueños con nuestros hijos, anhelos, y se les truncan, entonces se convierte para nosotros como padres en un dolor, en una angustia, en tristeza de ver que no logran las cosas que se proyectaban, y aparte de eso se suma la pérdida económica. Entonces es difícil cuando se llegan a esos momentos en donde literalmente no hay ni para comer, en donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde cojo? Entonces es cuando uno realmente se da cuenta de que seguir al Señor es para valientes, es para meterse en medio de esas dificultades. Me imagino el que ha pasado por dificultades mucho más grandes que las de nosotros sabe de lo que estamos hablando. Claro. Tal vez los oyentes en este momento podrán recordar las tormentas que atravesaron. Pero de pronto, Álvaro, hay gente que en este momento dice, este programa me cayó como anillo al dedo porque yo estoy atravesando preciso, en este mismo momento, hoy 2 de junio, estoy atravesando una tormenta. Y si usted supiera, ay, si yo le contara, como dicen muchas personas, ojalá usted se pusiera en mis zapatos. Y ahí es en donde nosotros decimos, ¿quién fue el que se puso en nuestros zapatos cuando estuvimos atravesando las tormentas personales? Porque en ese momento nos invocamos al Señor, dijimos, Señor, si no eres tú el que nos saca de este lugar, de esta situación, yo en mis propias fuerzas no puedo. Es decir, que sean 1, 2, 3 cosas a la vez. De pronto uno dice, no, si no hubiese sido por la ayuda del maestro, estoy seguro que en una situación como esta, una pérdida tan grande, el abandono de la casa, las situaciones anexas, la pérdida económica, como que todo se une y uno se pone a pensar por qué cuando uno está viviendo una situación parece como si todo se uniera, como si, digamos popularmente se dice, al caído caerle. Entonces me pasa una y me pasa la otra, pero aparte de eso me pasa la otra. Álvaro, en ese momento cuando pasan este tipo de cosas, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo fue su reacción ante 3 o 4 situaciones simultáneas? A ver, en ese momento yo estaba, como les digo, recién comenzando en la vida cristiana, y tristemente uno recién empieza, uno como que coloca mucho la mirada en la gente. Había momentos donde yo decía, bueno, y si estoy pasando estas dificultades, y si me está pasando esto, aquello, ¿en dónde está el amor de los hermanos? Y posiblemente en ese momento yo cometía el error de esperar algo de la iglesia como tal, de los hermanos como miembros de una congregación, como miembros de una familia, y resulta de que no. No había nadie. Resulta que no había nadie, porque en esos momentos cuando uno tiene dificultades, uno piensa que la dificultad de uno es la más grande, la absoluta, pero las otras personas también tenían muchas dificultades. Claro. Entonces uno humanamente espera la ayuda, la respuesta, el apoyo de la comunidad, de la iglesia, de los hermanos, pero resulta que no es así. Resulta que a uno muchas veces lo dejan solo, y con el tiempo entendí que son procesos que el Señor permite para que nosotros empezamos a conocerlo a Él,
a depender de Él, a pedirle a Él y a entender que el único que nos puede sacar de cualquier dificultad es el Señor, es Jesús, nadie más. Y es entender de que Él nos pide que nos coloquemos en sus manos, que tengamos la plena confianza en Él, la certeza de que es Él el que nos va a sacar. Alguna vez alguien me decía con bastante sabiduría y me decía: dele gracias al Señor porque Él fue el que lo ayudó a salir de tantas dificultades, que Él fue el que permitió que usted no volviera atrás, que no cayera, que no recayera. Y simplemente es eso, es colocarnos en las manos de Él y saber que si colocamos la mirada en el hombre, en cualquier momento ese mismo hombre va a poder decir: usted salió adelante porque yo le ayudé. Porque el ser humano tiende a hacer eso, ¿no? A ser orgulloso y decir: este está en donde está, es porque yo hice. Este tiene lo que tiene porque yo le di. Entonces, en ese momento el Señor me enseñaba eso, de que tenemos que depender 100% del Señor. Que Él coloca personas a nuestro lado, claro que sí. Que Él coloca personas de bendición, sí. Pero debemos darle siempre la gloria al Señor, que es el que nos saca y permite que pasemos al otro lado de esas tormentas. Claro, es como dice la Biblia, para que no digan que yo enriquecí a Abraham. Porque es que finalmente este tipo de cosas, cuando uno las entiende, que al desierto no se va acompañado, sino que al desierto se va solo. Pues uno no puede ir a meter a alguien al desierto, a su propio desierto, o si no, se daña el proceso. Si yo estoy viviendo un momento difícil y yo quiero que haya una persona metida en medio de mi desierto, pues inmediatamente me voy a dar cuenta de que el desierto o se va a alargar o no va a cumplir el propósito. Ese es el motivo principal por el cual Dios permite los desiertos. La Biblia dice en el libro de Oseas: la llevé al desierto para probar lo que había en su corazón. Es decir, la Biblia nos enseña que fue llevada al desierto, pero con un propósito, y es no dañar, no romper, no tirarse, sino probar. Y esa prueba es una prueba que el día de hoy nosotros la hemos llamado tormentas que perfeccionan. Entonces, Álvaro, si nosotros vemos ese desierto como lo que Dios está utilizando para dañarme, lo que Dios usó para romperme o para quebrarme, pues estoy poniéndole un título a una tormenta que finalmente se va a convertir en un título incorrecto, porque si yo lo veo desde el punto de vista de que ese desierto me está perfeccionando, entonces pues yo lo voy a ver como una etapa o como un proceso en donde yo voy a salir del desierto, pero voy a salir mejor. Hay una frase por ahí coloquial que dice que lo que no nos mata nos hace fuerte, ¿no? Y efectivamente es así. Uno pasa por esos momentos, por esos procesos, y uno después analiza y dice: hombre, en cierta forma fue bueno haber pasado por eso. Claro. Para hoy en día tener, de pronto no las mismas dificultades al mismo tiempo, pero sí saber que cuando llega un proceso, el Señor nos enseña y nos muestra a través de su palabra que es Él el que está pasando la mano por nosotros. Cuando recién llega uno a la iglesia o a conocer del Señor, uno piensa que es que Dios está en contra de uno. Bueno, si yo lo estoy buscando, ¿por qué me pasa esto? Y si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Ya estando dentro de la iglesia, pero claro, ya con el tiempo uno empieza a entender que son procesos que vamos a pasar de la mano del Maestro, y a través de tantos años pues ya uno como que va madurando, va uno asimilando y sabiendo que de la mano de Él podemos pasar, y ya no es como tan fuerte, tan duro como anteriormente. Es como si ya tuviéramos experiencia en el tema. Claro. Ya llega una pérdida económica y ya no nos afecta. No digo que no nos afecte, ¿no? Solamente que la tomamos con calma porque sabemos de qué lado estamos y sabemos quién está con nosotros. Claro. Llega una dificultad ministerial, llega una dificultad en la casa, llega una dificultad económica, pero sabemos que de la mano de Él vamos a avanzar. Claro. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, me invitó mi cuñada después de una tormenta que yo estaba atravesando, pero era una tormenta en el mundo, que es completamente distinta, o que es una tormenta que ahí sí lo golpea a uno, lo casca durísimo y se lo tira. Pues resulta que ese primer día que yo fui a la iglesia, eso fue un domingo, el viernes anterior me sucedió pues algo particular. Fue una situación que de pronto muchas personas
personas que están escuchando pueden vivir eso, y es que Dios propicia las situaciones para que uno le conozca. Y aún a pesar de que mi mamá me había compartido del Evangelio con mucho tiempo de anticipación, hasta que no me estrellé y hasta que no me di con el mundo, yo no fui a la iglesia. Uh-huh. Un día la novia que yo tenía en aquel entonces se estaba graduando de una carrera, y pues Álvaro, se supone que la novia, si se gradúa, pues lo invita a uno, ¿no? Se supone. Pues no, ella no me invitó a su grado. Ella invitó fue a otra persona que tenía también como novio, y ese era el novio oficial. O sea, para mí ella era mi novia oficial, pero para ella yo no era su novio oficial. Entonces invitó fue al otro. Cuando yo me enteré de eso, la verdad a mí me dolió muchísimo. Yo tenía en aquel entonces un carácter muy depresivo, y yo me fui para la casa de esta persona, y al llegar a la casa de esa persona me di cuenta de que estaba allí en su casa, en el antejardín. Yo miraba hacia el fondo y yo decía, es increíble cómo me fue a hacer esto. Y eso fue lo que Dios permitió para que yo llegara a la iglesia con una herida sentimental, un dolor así impresionante. Esa noche yo me encerré en mi cuarto, yo no quería salir. Ese día yo la verdad me sentía que me iba a morir. Uh-huh. Y pues bueno, de amor no se muere nadie, o si no, aquí no estaríamos. No. No, pero el tema es, yo sí pensaba que me iba a morir. O sea, yo decía, no me quiero levantar acá, que me quiero morir, y cosas así por el estilo de lo que uno muchas veces habla cuando está atravesando una pena de esas. Y resulta que me llama mi cuñada, que hacía parte de la iglesia, juntamente con mi hermano, y me llama y me dice, mire, lo espero mañana, domingo, a tal hora, en tal lugar. Y espero que esta noche puedas dormir. Voy a estar orando por ti. No me dijo nada más, y yo pues colgué el teléfono, y esa noche yo realmente no sé qué pasó. Yo sé que ella estuvo orando por mí, pero no sé qué sucedió. Lo que sí puedo decir es que al otro día, domingo 9 de la mañana, yo estaba parado en la puerta del lugar donde ella me dijo, y así fue mi comienzo. Fue un comienzo tormentoso, porque yo no llegué cuando todo estaba bonito, cuando todo estaba alegre, cuando todo estaba súper bien, cuando marchaba sobre ruedas, sino yo llegué a la iglesia con una herida en mi corazón, y Dios la restauró. Pero ¿qué tuvo que suceder en ese proceso mientras Dios restaura mi corazón? Esto es lo que dice la palabra acá en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Álvaro, nosotros hemos sido llamados a su eterna gloria. En este caso, quiero hacer un paralelo, y es que Álvaro nos cuente cómo fue la manera como Dios lo llamó. ¿Qué usó Dios? ¿Cuál fue la circunstancia que Dios encajó para llamarlo? Yo creo que me llamó de muchas formas, mi hermano. De muchas. Mi familia, pues estábamos en una familia bastante desordenada, y hay algunos de la familia que empiezan a llegar al conocimiento de la palabra, y me hablaban, me compartían mucho, pero no, siempre fui reacio al tema. Uh-huh. Pero pasaron muchas cosas en mi vida dentro de eso. Creo que aquí lo he dado como testimonio varias veces de que era un desorden total mi vida, era una tormenta literal, emocional. Usted ahorita hablaba sobre la parte emocional, y yo vivía con mi madre, uh-huh, los dos nomás, pero ella tenía problemas de alcohol, entonces no tenía esa compañía en la casa. Entonces cuando de pronto conseguía una novia, entonces uno se aferra mucho a esa persona. Lo que usted dice, cuando esa persona falla, pues a uno se le acaba el mundo, a uno se le abre la tierra y tráigame tierra, podría decir, ¿no? Uh-huh. Y pasan muchas cosas en la parte emocional, en donde cualquier cosa afecta muchísimo. Me refugiaba mucho en estar solo, estar encerrado, escribir, dibujar, y era parte de cómo estar pasando ese proceso. Sé que en ese momento no conocía de Dios, ni mucho menos, pero pues sé que Él estaba conmigo, me estaba cuidando, me estaba guardando. Pero para llegar a los caminos del Señor tiene que pasar algo muy fuerte en mi vida, y que me estaba quedando ciego. Uh-huh. Alguna vez consumo carne de cerdo mal cocida, se me deposita un animalito, una bacteria en la retina del ojo, llamado toxoplasmosis, y literal voy al médico, y con mi sobrino que me acompaña, me hacen un examen y quedo totalmente sin poder ver.
y la doctora me dice que yo soy muy de buenas o tengo un ángel en el cielo porque me demoro 4 días más y me quedo ciego. Para la gloria del Señor ya llevo más de 20 años en donde nunca volví al médico, donde nunca volví a tomar droga para las vistas, no uso gafas, veo perfecto, porque el Señor me ha dado esa... ¿Y el cerdo? Nunca más. No, el cerdo ya aprendí a comerlo. Bueno, muy bien, muy bien. No, lo que pasa es que cuando está uno en el mundo, en ese mundo tormentoso de la noche, sí, de la vida, del alcohol, de las drogas, del vicio, del juego, de tantas cosas, pues hay muchos mitos, hay muchas creencias. Y uno de esos mitos y creencias es desde la parte familiar, que vienen de Medellín, de Armenia, mi familia. Los tíos, antes de empezar a tomar, consumían un pedazo de cerdo, de chicharrón, como fuera, grasoso, porque se creía o se cree, no sé si todavía se crea en eso, de que entre más grasa coma uno, pues menos se va a embriagar, menos se va a emborrachar. Entonces, pues claro, yo estaba bajo esa crianza, esas costumbres, y debido a eso adquiero ese toxoplasma. Pero llega un momento en donde esa noche, después de que me hacen los exámenes, pasa todo eso, tengo un sueño hermoso, el Señor me muestra todo lo que pasa en mi vida y le digo a Él que lo quiero conocer. Y es de la forma en que llego, o sea, en medio de una tormenta de salud, porque a cualquier persona que le digan que se va a quedar ciego, y aparte de eso, pues hasta donde usted está yo casi no alcanzaba a ver, un dolor de cabeza impresionante, y me muestran los exámenes cómo ese parásito, ese animalito, que es una cosa muy pequeñita, se estaba comiendo la retina de mis ojos. Y de una manera milagrosa se tranca todo eso, pero estaba en una tormenta de salud impresionante. Y es de la manera como llego al conocimiento del Señor, porque si no sucede eso, Álvaro García todavía estaría dando vueltas de tumbo en tumbo. Claro. Miren cómo Dios propicia. De pronto usted dirá, no, pero tuve que tocar fondo para poder llegar. Pero es que yo no conozco ninguna persona, Álvaro, y eso no sé si en su caso sea así, que se haya ganado la lotería y que esté completamente feliz y que tenga todo arreglado, que las cosas estén marchando sobre ruedas y diga, no sé qué hacer, yo quisiera diezmar, me gustaría ofrendar, dar este dinero para la iglesia, me voy a ir a una iglesia y me voy a consagrar. No, yo no creo que haya eso. O sea, todos llegamos a la iglesia y cada uno llegó en medio de una tormenta. Quien no ha llegado en medio de la tormenta, pues mi hijo, porque yo le estoy llevando a la iglesia y pues obviamente él no ha vivido ninguna situación, pero en nuestro caso, o sea, uno llega es en medio de una situación adversa, en medio de un momento difícil. Yo les conté cómo llegué a la iglesia en medio de una situación pues que me movió el piso y que finalmente lo que generó fue el darme cuenta de que efectivamente si mi vida hubiese continuado de esa manera con un carácter así depresivo, pues fácilmente a uno le hacen una cosa y se deprime y qué tristeza, qué dolor, ya no quiero vivir, ya no quiero estar más, se me acabó la vida, sin ti no puedo vivir. Y esa sería como la manera a través de la cual el enemigo viene y se tira el proceso o el llamado. Pero finalmente Dios propició que todas las cosas, pues hoy lo puedo entender diciendo lo que dice la palabra, al que cree, pues finalmente todo obra para bien. Entonces, finalmente eso también obró para bien, porque fue de una u otra manera lo que Dios usó para que yo llegara a su camino. Mire que otra de las cosas que yo puedo pensar es la siguiente. Resulta que cuando estaba yendo a la iglesia por primera vez, yo me sentaba en un lugar bien lejos, bien atrás. Y cuando yo escuchaba a los pastores predicar, cada 8 días, mi reunión a la que yo iba era los sábados en las horas de la tarde, que era la reunión de jóvenes. Yo escuchaba cómo cada sábado el pastor que predicaba contaba sus anécdotas, las cosas que le pasaban cotidianamente. No, que yo me acuerdo cuando a mí me pasó esto, y entonces contaban a manera de testimonios como para poder hacer puntos de conexión en las predicaciones, y yo decía, para mis adentros, yo decía, uy, qué man tan de malas. Mire toda esa vaina que le pasa, uy, no. Y después contaba otro, no, que es que a mí me robaron un dinero, que a mí me robaron el carro, que yo antes era esto y peleaba y que me pasó esto. Entonces mi pensamiento era en ese momento, no, yo no quiero ser pastor. Si para ser pastor tiene uno que vivir toda esa mano de cosas, no aguanta. No, la verdad no. ¿Por qué?
porque mi concepto era que para poder predicar tenía uno que haber vivido cualquier cantidad de situaciones y de chicharrones y de tormentas y de problemas. Porque cada uno, pues para poder hacer acercamiento hacia las personas, pues uno obviamente cuenta su vida, sus testimonios, lo que le pasa. Pero mi pensamiento era, no, qué manes tan de malas, la verdad. Siempre yo pensaba lo mismo. Y con el correr de los años empieza a mí a pasarme una cantidad de cosas. Y yo dije, ahora yo soy el que utiliza todo lo que me pasó a mí a manera de testimonio. Y de pronto los que me escuchan dirán, qué persona tan de malas. Y uno acá sentado y ya predicando y compartiendo la palabra. Álvaro, cuando uno no conoce al Señor, uno piensa que todas las cosas malas que le pasan a las otras personas es porque se la merecen. Pero a mí no me ha pasado nada malo, es que yo no soy tan malo, es que pues yo no le he hecho daño a nadie, pues yo soy buena persona, que no vaya a la iglesia es otra cosa, pues yo no soy malo. Y ahí es en donde escatimamos que las tormentas nos llevan a la perfección porque las vemos como si otros se las merecieran y no nosotros. Es claro que los que estamos acá en este ministerio, por lo menos en Casa Amor y Restauración, hay un porcentaje muy alto que hemos llegado en medio de lo que usted dice, de tormentas, dificultades, problemas, angustias, dolores, muchas veces hasta a punto de quitarnos la vida. Pero las personas que han nacido en cuna cristiana, que tienen una vida de pronto de no tanto conocimiento como el que nosotros tenemos del mundo o que tuvimos del mundo, pues hombre, también van a pasar por procesos, también van a pasar por momentos difíciles, porque es que no por el hecho de que hubiésemos nacido en una cuna cristiana nos hace exceptos de nada. O sea, nosotros somos seres humanos y todos, la Biblia dice que todos vamos a ser probados, absolutamente todos. Si nos damos cuenta, como lo decía al principio, ya es diferente porque ya por lo menos tenemos un conocimiento de la palabra del Señor. Claro. Ya sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos cuál es el rumbo que Él trazó para nuestras vidas y depende de nosotros tomar ese rumbo y seguirlo. Ya hay mucha gente, yo siempre he dicho que la iglesia se convierte muchas veces en un hospital porque está lleno de enfermos. Está lleno de enfermos y todos, absolutamente todos, de una manera u otra, tenemos dificultades. Cuando habla uno con la gente se da cuenta de que el problema que es gravísimo para una persona, uno dice, no, si esta persona supiera en el momento que termine ese desierto, ese valle por el que está pasando, después va a dar testimonio de lo que el Señor hizo a través de ese proceso que lo pasó, pues va a entender que ese proceso no fue tan difícil tampoco, que en el momento duele, claro, porque a quién le gusta estar en dificultades, claro. A quién le gusta estar enfermo, no. O quién se levantó feliz hoy porque le van a cortar una pierna, claro. O quién se levantó feliz porque tal vez tenga que postrarse en una cama, ninguno. Claro. Entonces, cuando pasamos por esos momentos de dificultad, viene mucho cuestionamiento, vienen muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre le decimos a las personas, son momentos y son procesos que tenemos que pasar. Claro. Pero, usted lo decía hace un rato, cuando el Señor nos mete en un proceso o nos pasa por un proceso, como lo dice la Biblia, sí, que Él nos llevará al desierto y que con amor nos hablará. Claro. Ahí es cuando muchas personas cometen el error de que se meten en el proceso que Dios tiene con una persona y quieren actuar como dioses. No, es que tal persona está pasando por una escasez económica, entonces vamos y le solucionamos todo, le llevamos mercado, le pagamos el arriendo y cortamos el proceso que Dios quiere hacer con esa persona para que más adelante testifique de lo que el Señor hizo con ella. Claro. Entonces a veces cometemos ese error de que nos metemos en las tormentas de otros y no dejamos que el proceso que Dios quiere con esa persona, con esa familia, con esa iglesia, se lleve a cabo. Claro, la Biblia nos habla acerca de esos procesos y de esas tormentas que son necesarias para nosotros y de hecho uno tiene que pasarlas, pero a nivel del mundo natural, del mundo como tal, las mariposas, para poder ser mariposas, tienen que salir del capullo y salir del capullo implica el hecho de que un día escuché una anécdota
anécdota que utilizaba un pastor para predicar cuando decía, un día vio un capullo que se estaba revolviendo y él sabía que ahí adentro había una mariposa, un gusanito, y lo que hizo fue abrirle un huequito pequeñito para que no fuera tan difícil el esfuerzo que hacía la mariposa. Y cuando abrió ese huequito, la mariposa empezó a salir de su capullo y salió una bolita con alas, pero nunca pudo volar. Lo que sucede es que la fuerza que hace ese gusano por dentro hace que de repente logre el objetivo completo de quedar bien estilizada, con toda la fuerza que hace para poder quedar como una mariposa como tal. Y a veces, Álvaro, nosotros no le tiramos el proceso a las demás personas cuando nos metemos de más, que era lo que usted nos decía ahorita, y que creo que en ocasiones las personas pueden pensar, pero es que usted no me ayuda. Es que si usted me dice, voy a orar, sí, listo, no, todo bien, cuente conmigo, yo esta noche voy a orar. No, pues que yo necesito que oren, yo necesito que me ayude porque tengo que pagar el arriendo y necesito la plata. Necesito esto o aquello, necesito unos medicamentos, necesito esto o aquello, y uno de mil amores pudiera decir, no, bueno, vamos a hacer algo, cuadrémoslo, generémoslo. Pero cuando uno daña ese proceso, pues al final nos vamos a dar cuenta que va a ser una mariposa regordeta que no va a volar nunca y que obviamente no va a cumplir el propósito de cómo salir del capullo con la fuerza que tiene que hacer, precisamente porque el proceso por el cual debe pasar es ese. Así como nosotros, Álvaro, tenemos que pasar un proceso, y hoy podemos decir, a través de lo que nos ha sucedido, que hemos vivido el proceso y hoy estamos aquí sentados. Y Álvaro contaba algo que me pareció tremendo, porque Álvaro decía, una persona que se le va a amputar una pierna, cuando decía ahorita eso, pues Álvaro le va a contar un testimonio personal de algo que casi me sucede con respecto a una amputación de mi pierna izquierda. Ya les voy a contar. En minutos vamos a volver con Hombres Sin Excusas al siguiente bloque y ya traemos un invitado especial que nos va a estar contando acerca de las tormentas que él va a vivir. Hombres Sin Excusas vuelve después de esta pausa. Hombres Sin Excusas está listo para escuchar música y ya volvemos. Un abrazo, no se muevan, ya venimos. Ya volvimos, estamos en Hombres Sin Excusas. Un abrazo, bendiciones para todas las personas que a esta hora se unen a nuestra señal en vivo de Fuego AM. Seguimos con esta gran palabra, este gran tema, un tema que hemos denominado tormentas que perfeccionan, y quiero a esta hora invitar a el pastor Alejandro Cano, que nos está acompañando desde Medellín, de la iglesia Hebrón de Caleb. Así que, pastor, un saludo, muy buenas noches, bienvenido a Hombres Sin Excusas. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches para todos los oyentes de la emisora Fuego AM allí en Bogotá. Es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pastor, hoy estamos en un tema bien especial a propósito, basados en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Y estuvimos hablando en el primer segmento acerca de esas tormentas personales que hemos vivido con Álvaro, nuestro invitado también el día de hoy acá en el estudio. Y ahora quiero trasladarle la pregunta, pastor, para que nos cuente acerca de lo que dice la Biblia con respecto a las tormentas, a las situaciones que nosotros vivimos de manera personal, para ya después estar hablando de esas tormentas personales que también ayudarán a ejemplificar esto que hemos estado viviendo y que seguramente muchas personas se identificarán. Así que, pastor Alejandro, cuéntenos desde su punto de vista la Biblia, ¿cómo nos habla de las tormentas? Bueno, así, referente a la cita que el Señor nos ha propiciado en esta noche de Primera de Pedro 5:10, yo quiero aclarar varias cositas a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. Lo primero es que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Dice allí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lo primero es que Dios es fiel y Él nos ha llamado a su comunión, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:9, y también el mismo apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos dice a qué hemos sido llamados. Entonces, la perspectiva bíblica nos dice que hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe y también a que echemos mano de la vida eterna. Entonces, Dios nos ha llamado a entender que estar en el proceso de la fe hay que dar una batalla, primeramente. Y segundo, aferrarnos con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo a echarle mano a las cosas que son eternas. También, hablando la perspectiva bíblica de esta porción, allí el apóstol Pedro nos dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, o sea, hablando de las tormentas que perfeccionan, yo quiero decirle que es muy diferente un aguacero constante a una tormenta, porque las tormentas, aprovecho ahorita que Medellín está viviendo un tiempo de tormentas, aquí no caen aguaceros comunes, aquí caen tormentas eléctricas que generan más caos que un simple aguacero. Entonces, la palabra tormenta tiene como constante es que es muy fuerte, trae rayos, centellas, cae del cielo agua, el agua que no ha caído en tanto tiempo, pero esa genera mucho más, pero dura menos. Entonces, la Biblia, allí el apóstol Pedro nos dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Pablo, refiriéndose a esto en 2 Corintios 4:17, dijo que el Señor nos permite pasar por leves tribulaciones momentáneas que van a producir en nosotros un eterno peso de gloria. En 2 Corintios 4:17 y 1 de Pedro 1:6 dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hablando del padecer un poco de tiempo, ese tiempo de tormenta, entonces tenemos que entender a la luz de las Escrituras que esas tribulaciones son momentáneas, como la tormenta, pasajeras, pero que también son necesarias para que Dios pueda cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, teniendo en cuenta que tenemos que ser, muchos de nosotros en medio de esta batalla de fe, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Hablando de este mismo versículo, luego dice el apóstol Pedro, el mismo os perfeccione. Entonces, el escritor a los Hebreos hace una referencia a esta perfección, que el deseo de Dios, dice en Hebreos 13:21, es hacernos aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, Él en nosotros, en vosotros, lo que es agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también escribiendo, me gustó mucho esta palabra, escudriñando y orando esta mañana, en este día, orando yo, el Señor me dio este pasaje, Judas 24, dice, Él es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha delante de su gloria y con
con gran alegría. O sea, Dios es fiel y Dios se alegra en que Él pueda hacer su voluntad en nosotros, aunque tengamos que ser pasados por diversas pruebas que son necesarias, son momentáneas, pero que a la postre nos van a llevar a ser aptos para toda buena obra y para hacer la voluntad del Señor. Y concluyo esta pregunta que me hace Juan Manuel. El apóstol Pedro dice, para que él mismo os perfeccione, afirme, en la última parte, fortalezca y establezca. Es simplemente que el que vivamos todas estas cosas pasajeras y leves, pero necesarias, nos llevan a nosotros afirmarnos. En medio de la prueba también se recibe consolación, también se recibe amor, se recibe providencia y propósito. Entonces dice el apóstol San Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses 2:17, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, a través de la prueba, siempre Dios va a estar allí confortando nuestros corazones. Y fuera de eso, en el tiempo que es de Dios, Él va a confirmar toda buena palabra y toda buena obra, que a la postre es lo que nosotros llamamos testimonio, que es lo que pudimos haber pasado y haber vivido. Entonces, también para concluir, hablando de traer firmeza, afirmar, fortalecer y establecer a través de lo que Dios nos permite vivir, también en segunda de Tesalonicenses 3:3, Pablo dijo estas palabras, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, simplemente Dios es fiel de principio a fin, y la gente tiene que entender que a través de la tribulación, que a través de los momentos difíciles, que a través de las tormentas que son momentáneas, que son pasajeras, que pueden producir un eterno peso de gloria, a través de ellas también son necesarias para que el Señor perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y de paso nos lleve por un camino hacia la vida eterna. Esa es la perspectiva bíblica de esta palabra que hoy el Señor nos ha permitido tocar. Claro, uno se da cuenta efectivamente lo que está sucediendo precisamente en medio de las tormentas, pero viéndolo desde la perspectiva bíblica, por eso decimos que es una tormenta que perfecciona, porque efectivamente, pastor, podemos pensar que es una tormenta que está durando como mucho tiempo, pero no es lo mismo una tormenta que sea de 1, 2, 3 días o de un tiempo, a que se convierta en una temporada bastante larga de la cual no salimos. Mientras el pastor estaba hablando de este tema, vino a mi mente justo lo que me estaba pasando a mí en una situación, y a raíz de esta porción de la palabra, hablando de 2 Corintios 4:17, yo recuerdo un día donde estaba atravesando una de esas pruebas de salud bastante difíciles, y es que tuve un derrame pleural en uno de mis pulmones, no tenía capacidad pulmonar, no podía respirar muy bien, fui ingresado a una clínica, y cuando me siento ahí en ese lugar, el médico empezó a decirme: lo que pasa es que usted tiene una obstrucción en sus pulmones que le está impidiendo respirar bien. Por la parte de atrás, por la espalda, me chuzan con una jeringa y me dice la enfermera: usted lo único que tiene que hacer es quedarse quieto y empezar a respirar, porque le vamos a drenar ese líquido pleural que tiene alojado en sus pulmones. Le pido por favor que usted lo que haga es que se quede quietico y ya vengo. Y claro, cuando la persona me dice eso, yo pues no me podía ver qué me estaban haciendo por mi espalda, y comencé a respirar muy suave, muy suave, muy suave, y pasó el tiempo y yo miraba el reloj que tenía al frente y fueron casi 50 minutos yo solo ahí tratando de drenar ese líquido. Y en ese momento, mientras yo estaba orando, el Señor me dice, precisamente en esta porción, 2 Corintios 4:17, me dice: porque esta leve tribulación momentánea va a producir en ti un eterno peso de gloria. Y lo que yo escuché ese día fue que puede que yo estuviese pasando el momento difícil mientras me estaban drenando ese líquido pleural de mis pulmones, pero que eso no iba a durar para siempre, sino que se iba a convertir en algo que me iba a perfeccionar más adelante. Y en este caso, pastor, yo le quiero preguntar, cuéntenos esas experiencias, una de esas tantas tormentas
que perfeccionaron hoy su llamado? Bueno, amados oyentes y hermano Juan Manuel, pues sí, tiene que ser una de tantas, pero la verdad es que yo soy hijo de pastor. Muchos conocen a mi padre, John Jairo, conocieron a mi padre, John Jairo Cano Amaya. Él es, ya muchos conocen el trayecto de él, pero el Señor recurría yo sobre los 26 años de edad, hijo de pastor, crecido en una familia temerosa, que me enseñaron todo el camino, pero nadie espera una circunstancia como esta. Es que verdaderamente ahora que uno está en Dios puede asimilar esa tormenta, porque al principio no fue fácil, fue muy difícil para mí. A los 26 años de edad, a mí me da una enfermedad que me deja cuadraplégico y me deja casi que al borde de la muerte. Para explicar un poco la enfermedad, es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, tocando una capa que se llama mielina en el cuerpo, que es como un neuroconductor. Al no existir ese neuroconductor, entonces no hay movimiento en el cuerpo. Al no haber movimiento en el cuerpo, todo se puede atrofiar y el desenlace puede ser hasta fatal. Los músculos respiratorios no funcionan. Yo llegué a quedar cuadraplégico, se me paralizó media cara y me tenían que sostener la cabeza. Duré 31 días en cuidados intensivos, duré 3 años y medio en silla de ruedas y producto de esta enfermedad, pues yo camino, ahora camino gracias al Señor, porque Dios tuvo un proceso conmigo y ahora camino con la ayuda de un bastón, pero ya puedo caminar gracias a Dios. Entonces, fue una situación muy difícil para mí, porque estando mi papá siendo pastor, o sea, mucha gente se pregunta, bueno, siendo hijo de pastor, pasar por esta circunstancia, ¿qué pasó allí? ¿Por qué viene una cosa de estas? Pero realmente las pruebas, digo yo, a nivel de experiencia con el Señor, no respetan credo, no respetan si usted teme o no teme, sino que simplemente Dios, cuando lo llama a uno a su gloria eterna, él tiene su método, su manera, su forma de llamarnos a esa comunión, de que podamos conocer, porque en aquel tiempo yo estaba apartado de Dios, yo no quería saber nada de Dios, y yo creo que fue el método que el Señor usó. No voy a decir que yo caí de rodillas y me consagré al otro día. No, fue un tiempo difícil, muy difícil. Como estamos hablando de tormentas, yo quiero hablar un poquitico de lo que viví. Imagínense, yo a los 26 años, después de ser un deportista, yo jugaba fútbol, hacía deporte. En menos de 3 días me da ese virus y quedo cuadraplégico, casi que al borde de la muerte. Entrar a 31 días de cuidados intensivos, para mí eso fue como si me hubieran matado en vida. O sea, créame que no fue un simple aguacero, una tormenta, una cantidad de cosas con las que yo nunca pensé que me iba a enfrentar. Primeramente, era salvar mi vida clínicamente, y luego de eso viene un proceso de tiempo, de recuperación, de ¿cómo se dice?, de fisioterapia y una cantidad de conflictos en la mente y en el corazón que generan la misma prueba. O sea, yo ahora que estoy en el Señor, 22 años después, puedo hablar con esta seguridad, pero créeme que cuando uno está en medio de la prueba y en medio de esa tormenta, le voy a contar tanto como esto para hacer de una historia larga corta. Yo quise pagarle a unos amigos de acá del barrio para que me mataran, porque yo no quería vivir. Yo dije, yo no quiero una vida cuadraplégico, porque lo más probable era que la mayoría, en porcentaje de 100 personas, una vive, o de 1000, una vive con esta enfermedad. Entonces, cuando yo supe ese diagnóstico, yo dije, no, pues yo quiero morirme, yo quiero y quise pagar para que me mataran. Lo otro fue la depresión a lo que yo me enfrenté, porque no asimilaba el estar postrado. Yo duré 1 año postrado sin poderme mover. No podía, era muy difícil asimilar cuando usted está en medio de esa prueba, y fuera de eso estaba sin Dios.
sin esperanza, sin fe en ese momento. Yo me levanté y se los digo, el Señor, no yo, sino el Señor me levantó a través de la fe de mi papá. Porque cuando a mí me mandaron para la casa y me dijeron que yo no volvía a caminar, la ciencia médica dictaminó que yo no volvía a caminar. Y yo llegué acá a los gritos a mi casa y mi papá, que toda la vida fue un hombre de fe, yo llegué gritando y llorando y mi papá bajó, inclusive envuelto una toalla y enjamonado, y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué grité? Entonces, no, es que acabamos de venir con él de la clínica y los médicos dijeron que no vuelve a caminar. Yo estaba como un loco gritando y maldiciendo, porque eso es lo único que uno tiene en su boca cuando está bajo una prueba, pero no entiende por qué. Y yo maldecía y decía y yo me quería morir. De pronto mi papá, que era un hombre de fe, bajó, me sacudió en la silla de ruedas, me tomó de los hombros y me sacudió y me dijo, no, la ciencia médica dice que usted no vuelve a caminar, pero el Dios en que yo creo dice y creo y profetizo que tú vas a volver a caminar. Y en el nombre de Jesús empezó a reprenderme toda esa cantidad de demonios que yo tenía encima, porque los tenía, porque yo estaba sin Dios y maldecía. Pero mi papá era un hombre de mucha fe y él creyó por mí. Ahí es importante la familia. Alrededor de esa tormenta yo tenía un hombre de fe que creía. Entonces eso fue muy vital, el apoyo de mi familia, y en medio de la tormenta se peleó una batalla de fe, y ahí fue donde Dios empezó un proceso, digámoslo así, para restaurar primeramente mi alma, para restaurar primeramente mi espíritu, porque yo estaba en total desconexión con Dios. Por eso dice que fiel es Dios, que nos llama a su comunión. Pero es que Dios llama a todo el mundo de diferentes maneras. La gente tiene que entender eso. Y imagine que a usted lo llame el Señor a través de una prueba o una tormenta. Muchas veces Dios a través de esa tormenta y lo mete a uno a pelear una buena batalla de la fe sin tenerla. Porque yo no creía. Yo todavía no creía allí, pero Dios empezó un proceso allí de padecimientos, y le voy a decir, fue muy difícil. Esos padecimientos en medio de esa tormenta fue volver a nacer. Usted está, después de estar cuadraplégico, usted tener que arrastrarse por el piso, para ir al baño me llevaban 4 personas y una me sostenía la cabeza, otra me empujaba el estómago para hacer mis necesidades. Era un caos, era una tormenta muy tremenda en la cual estaba afrontando yo sin fe y sin Dios, porque hay una gran diferencia. Entonces estaba padeciendo esa leve tribulación, pero yo no sabía que detrás de esa leve tribulación, que a través de esos momentos tan adversos de mi vida, Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito para salvar mi alma. Eso fue algo que me trajo paso a paso. Luego duré al año, levanté un brazo, y yo prácticamente en levantar ese brazo volví a vivir, tomé nuevo ánimo, y yo sé que mucha gente de la iglesia de mi papá oraba por mí, aunque yo no creyera, pero ellos creían, y yo tenía un padre que creía. Duré un año así, duré 3 años y medio en silla de ruedas, y a los 3 años y medio, cuando yo llegué a Bogotá, allí a la iglesia, allí me mostraron el amor de Jesucristo, y allí mucha gente se unió a mi fe, y fue Dios haciendo un proceso luego físico, un milagro progresivo. A medida que yo iba buscando a Dios, iba entendiendo, en medio de toda esa tormenta ya empecé a comprender, porque hubo un tiempo que yo me enojé con Dios, y yo dije, Dios, yo no quiero Dios. Les cuento esto a los oyentes. A mi casa vino el cura del barrio y yo le metí 3 madrazos y le saqué a relucir su pasado, y le dije que él era gay, que no me tocara.
Pero mi papá trajo pastores acá a orar por mí y los demonios que yo tenía, a ninguno, yo a todos los madrié, a todos, incluyendo a mi papá, a mi mamá, o sea, a toda la gente que estaba a mi alrededor. Tenían que soportar esa cantidad de resentimiento y amargura que generan las pruebas sin Dios. O sea, la gente que no cree en Jesucristo, es más difícil una prueba que el que tiene el conocimiento de Dios. Pasar una tormenta no es lo mismo que usted la pase con chaqueta, con paraguas, con impermeable, con botas para el frío, a que usted lo coja desprevenido una tormenta y usted no tenga ni cómo abrigarse ni dónde escamparse. Es diferente. Las tormentas en el Señor. Ahora yo que conozco a Cristo, yo alabo, bendigo, exalto a Jesucristo porque Él me llamó a su comunión a través de este proceso, me llamó y me enseñó a pelear la buena batalla desde que yo era niño en la fe y me ha enseñado a aferrarme a la vida eterna. Hoy en día creo que la leve tribulación momentánea, todo esto está produciendo en mí un eterno peso de gloria. Ahora soy un predicador del evangelio y de la palabra del Señor y le sirvo a Cristo, pero soy consciente que todo ese proceso que viví también era necesario, porque yo no era una perita en dulce, ni tampoco era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que estaba resentido con Dios. Cuando a mí me hablaban de Dios, me daba rabia. Yo decía, pero Dios, ¿y dónde está Dios en mi vida? No lo veo, no lo veía, porque no entendía. Así le pasa a mucha gente hoy en día. Y como están en medio de la tormenta, no ven a Dios en ninguna parte y no lo van a ver por el momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que tiene un propósito y a través de las diversas pruebas, la Biblia dice que somos afligidos. Y el hombre en aflicción ni oye, ni ve, ni entiende cuando está en aflicción. Pero esas aflicciones son necesarias. Los hombres de Dios, como usted, como yo y como muchos que me están escuchando, tienen que entender que la fe siempre será puesta a prueba. Si la gente no entiende eso, entonces no le van a permitir a Dios el perfeccionamiento. A mí esta enfermedad que casi me mata, que me dejó cuadrapléjico, 3 años y medio en silla de ruedas, usted no sabe lo que yo viví. A mí me tocó volver a empezar a comer, a coger la cuchara, a tener agarre, a hacer una cosa y hacer otra cosa para poder llegar a irme perfeccionando. Y no fue de la noche a la mañana, pero la tormenta fue leve porque la enfermedad fue por un tiempo, luego vino la recuperación. Ahora yo le doy gracias al Señor que me permite poder compartir con ustedes que esas tormentas verdaderamente, gracias al Señor, nos perfeccionan y nos traen firmeza para la postre hacernos bien a una eternidad con Cristo. Esto que el pastor nos acaba de contar, un testimonio bien especial, Álvaro, en donde a través de una prueba tan fuerte, tan grande, cada uno puede decir, wow, lo que él vivió no es comparado a lo que yo estoy atravesando. De pronto alguno dirá, mi prueba es mayor, lo que yo viví, usted no sabe lo que es, pero miren el propósito de la prueba: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Hay un orden, y es un orden claro. Lo primero que Dios hace a través de una prueba es que, bueno, primero te voy a perfeccionar. O sea, yo no puedo establecerte antes de perfeccionarte y no te puedo fortalecer antes de afirmarte. Entonces, en este caso, Álvaro, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de prueba, y es que la misma Biblia dice que Dios no nos da a nosotros una prueba mayor de la que podamos soportar, entendemos que esta fue una prueba que el pastor Alejandro tuvo que vivir. Mi prueba a nivel de diálisis, cuando yo perdí mis riñones, hoy que soy trasplantado de riñón, también tuve mi propia prueba. En el caso de Álvaro, también una prueba bien fuerte, pero creo que finalmente aquí es en donde podemos hacer ese paréntesis y poder decir, cada uno es tratado de acuerdo a la capacidad y a la medida que tiene Álvaro. Claro que sí.
Ahorita que estaba escuchando la voz del pastor Alejandro, con todo el respeto le puedo decir que estaba escuchando la voz del pastor John Jairo y fue muy grato de verdad escucharlo. Tuve la fortuna de compartir con él, de orar con él, y un hombre de mucha sabiduría, y dése cuenta cómo esa sabiduría lo llevó a tener la paciencia, porque así su hijo estuviera pasando una dificultad, una lucha, él también estaba en medio de una tormenta. Porque yo también tengo hijos y sé lo que es ver a un hijo enfermo. En este momento tengo a mi hijo mayor que le están haciendo un proceso hacia el corazón, y uno como padre, se lo digo, pastor Alejandro, ustedes no se imaginan, si usted tiene hijos, sabe el amor con que uno ora por sus hijos, uno daría lo que uno fuera para que ellos se levanten de esa cama, para que se restauren. Y es cuando empezamos a entender eso. O sea, leyendo esta porción de la Biblia, vemos cómo el Señor nos pasa como por una trituradora, por una máquina, en donde a través de ese proceso saca lo mejor de nosotros. Ahí, el libro Olivas Machacadas habla clarito de eso, de cuando nos exprime el Señor y saca esa esencia para después poderle hablar a la gente, decirle que sí es bueno ese Dios, ese mismo Dios el que alguna vez criticamos, rechazamos, blasfemamos, pero cuando Él nos pasa por ese proceso, nos hace entender de que es necesario. Jesús mismo dijo, es necesario que pase por Samaria. Nosotros tendríamos que entender esa parte. Es necesario que pasemos por ese proceso. Cuando nos daban el tema para hoy, yo lo relaciono como cuando está el pastelero, o como cuando está la persona amasando algo para formar el mejor bizcocho, el mejor pan. Él tritura la masa, la tritura una, otra y otra vez, hasta que ya hay un producto final y lo puede exhibir y dice, aquí está. Claro. Nosotros vamos a seguir siendo procesados, vamos a seguir siendo pasados por esa máquina, por ese molino. Es hermoso poder hablar con personas que han vivido, han pasado procesos que cuando uno llega a la iglesia uno cree que es una fantasía, que es una mentira. Yo tuve la fortuna de poder hablar con el primer pastor que tuve, en donde él daba un testimonio que le descargaron casi un revólver y no le pasó nada. Yo decía, uy, esto trabajan la mente a la gente, o sea, manipulan, pero cuando ya uno empieza a vivir las pruebas de Dios, cuando uno empieza a padecer, uno dice, era verdad. Claro. Era verdad todo lo que esta gente decía, era real todo lo que pasaron, no fue mentira, no fue ilusión, sino que uno empieza a entender que realmente el Señor quiere hacer algo con uno, y no a todos nos va a pasar de la misma manera, ni todos vamos a hacer el mismo producto final, porque unos estamos llamados a un ministerio, otros a otro, otros a otros. Y ahorita que el pastor Alejandro hablaba, yo alguna vez compartí un testimonio de que iba por el Restrepo y iba una persona en silla de ruedas, y yo traté de ayudarla a montarse al carro, a sellarle, a cerrar la silla. Y la persona me trató mal. Ahora que el pastor estaba hablando, uno se da cuenta de cómo esa persona necesitaba de Dios, porque tenía amargura por todo lo que le estaba pasando. Claro. Y son momentos que tenemos que entender que coloca el Señor para saber que esas personas están pasando por dificultades, y no es de gratis que estemos acá, no es gratis que pasemos todas las cosas que hemos pasado. Solamente que ahora, si vinieran pruebas, tormentas fuertes, sabemos de dónde nos agarramos y nos vamos a coger fuerte, y no nos vamos a soltar.
porque nada nos apartará del amor de Cristo. Así es, como está escrito en Romanos 8. Bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa. Ustedes siguen escuchando Hombres sin Excusas. De verdad que la parte final, el cierre, la conclusión de este espacio, vamos a venir después de escuchar esta canción. Ustedes no se pueden perder esta conclusión que cada uno de nosotros vamos a estar dando para darle toda la gloria a Dios y saber que si hay tribulación, si hay angustia, si hay tormentas, si hay problemas, si hay dificultades, de todo eso el Señor nos va a librar si permanecemos firmes en Él. Ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Ya volvimos, Hombres sin Excusas está al aire, gracias a cada una de las personas que nos están escuchando a través de los 1130 en AM, quienes tienen descargada la aplicación seguramente nos están escuchando de manera digital en fuegoam.com.co y quienes nos están viendo a través de las plataformas, estamos en YouTube y también en la página de Facebook de la emisora. Un abrazo, gracias a cada persona que nos está escuchando. Hoy estamos aquí en el estudio con Álvaro García y desde la ciudad de Medellín vía Zoom está con nosotros el pastor Alejandro Cano y acá quienes les acompaña Juan Manuel Serrano en la conducción de este espacio llamado Hombres sin Excusas. Bueno, pues pastor, después de haber escuchado un tema tan tremendo que de hecho puede ser tan solo una de las tantas pruebas, si no de repente la más dura, pero sí una de las significativas, las que nos acerca, la que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece en Cristo. Hagamos una conclusión al tema de hoy, pastor, de acuerdo a su experiencia, a los años, al tiempo vivido en Cristo, al servicio y a todo lo que ha tenido que atravesar, que seguramente se ha convertido en la oportunidad para amar más al Señor. ¿Cómo podemos cerrar este tema que hoy nos ha unido a los tres en Hombres sin Excusas, las tormentas que perfeccionan? Sí, señor. Bueno, gracias a Dios, a través de este proceso que yo viví, a través de esta enfermedad, yo me aferro firmemente para hablarle a los oyentes, reflexionando en Hebreos 13:21. La Biblia dice que hacernos aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros. Entonces, lo que yo digo es que es muy importante que la gente entienda que en medio de la tormenta Dios está obrando. Dios está obrando como obró en mí, porque yo llegué a la ciudad de Bogotá y allí empecé a conocer a Dios y allí empecé a entender a Dios y allí pude reconciliarme con Dios y allí pude empezar a discipularme, a bautizarme, a entrar en esa comunión a que el Señor me llamó. Entonces me llama mucho la atención lo que dice el escritor a los Hebreos cuando dice que haciendo Él en vosotros lo que es agradable. O sea, en medio de la tormenta Dios va a hacer lo que es agradable a Él. Porque en medio de esa tribulación, el que está trabajando es el Señor.
el que trabajó en mí, el que puede trabajar en el oyente, el que puede trabajar, el que está trabajando en Álvaro, el que está trabajando en Juan Manuel y en diferentes tipos de personas. Dios trabaja conforme a lo que para él es agradable. Entonces, Judas dijo, y me quedó calada esa palabra en la mente y en el corazón, hablando de ese perfeccionamiento, cerrando este tema, dice, el Señor es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24, con gran alegría. Yo digo que el Señor se regocija en cada proceso, y cuando hablamos de la alegría del Señor es porque Él sabe, Él es el único que sabe en su soberanía cómo trabajar a cada persona individualmente. A mí me trabajó a través de la cuadraplegia, a través de la recuperación, así, a través de toda esta fe que empecé a conocer, ahí empecé a creer, empecé a entender, empecé a pedir perdón, empecé a humillarme, empecé a bajarme y empecé a ver la recuperación de mi cuerpo de una manera sobrenatural, porque Dios, como hace milagros instantáneos, también los hace progresivos a medida de la fe del creyente. Así fue como Dios obró en mí, tratando de perfeccionarme, tratando cada día de mi carácter, de mi vida espiritual, de mi vida emocional, de mi vida sentimental. O sea, todo esto sirvió el Señor haciéndome apto en toda buena obra. Él en nosotros, la gente no se le puede olvidar que es Dios en nosotros el que también va a traer a nuestros corazones ese consuelo. Para mí el conocer a Dios fue un consuelo, el conocerlo y entenderlo en su palabra me consoló, me afirmó. Cada palabra que yo recibía en la iglesia, toda era para mí al principio, porque yo estaba apartado de Dios. Entonces, así como dice, en toda buena palabra y obra, el Señor nos confirma, nos afirma, nos fortalece. La palabra de Dios, el testimonio hoy es vital para los que nos oyen, pero la palabra es más importante porque nos estamos dando cuenta que a través de cada tormenta Dios tiene un proceso, pero tiene también una buena palabra y una buena obra, porque Dios obra a la paz. No solamente la palabra, sino también Él obra. Él siempre va a estar obrando, moldeando, perfeccionando, fortaleciendo, estableciendo en cada persona. Créanme que yo hoy en día tengo todavía muchos defectos y muchas cosas por formar en mi vida y en mi carácter, pero créeme que yo no soy el mismo de hace 26 años atrás. No soy el mismo. Tiene que haber el Señor haber hecho algo en mí. Y creo y termino diciendo que fiel es el Señor que nos afirma y nos guardará del mal. Mire, Dios tiene un plan y propósito con cada persona que nos está oyendo en esta noche. Mi consejo es que la gente entienda que Dios es fiel y que Dios nos quiere llevar a su gloria eterna, pero nos tiene que meter por diferentes tipos de procesos, de manera que Él nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Entonces, yo creo que a través de cada tormenta, Dios tiene un proceso muy especial para llevarnos a la gloria eterna, a la salvación común, que es lo que todos anhelamos. Dios los bendiga. Claro que sí. Pues Pastor Alejandro Cano, muchas gracias por acompañarnos. Una noche especial, una noche que seguramente Dios habrá hablado a cada hombre directo a su corazón. No se necesita un intermediario. Ahora tenemos libre acceso al Padre y creo que el día de hoy, a través de este programa, gracias a su testimonio y a lo vivido en carne propia, que hoy sirve para edificación del cuerpo de Cristo y de muchas personas que creo que pueden recibir esta palabra como de parte de Dios. Así que, Pastor, un abrazo, gracias por acompañarnos en Hombres Sin Excusas. Amén, muchas gracias y que toda la gloria sea para Cristo. Claro que sí. Álvaro, finalmente, una de esas cosas que hemos atravesado, de esas tormentas, de esas situaciones tan delicadas, que hoy sirva para poder generar una especie de conclusión a la noche de hoy en este programa Tormentas que Perfeccionan. A ver, decirle a la gente que pase lo que pase, la circunstancia por la que esté atravesando, no se olvide que después de esto saldrá un buen tesoro,
saldrá una joya especial, saldrá eso que, como decía el pastor, es lo que el Señor quiere con nosotros. Que soportemos, que aguantemos, que tenemos que pasar esas pruebas para que algún día lleguemos a ser establecidos por el Señor, porque solamente es Él el que nos va a establecer. No van a ser nuestras fuerzas, no van a ser nuestras capacidades, no va a ser lo que yo haga, es lo que el Señor va a hacer con nosotros y a través de nosotros, para que algún día los que vayan a llegar se den cuenta que sí hay un Dios verdadero, que sí hay un Dios vivo, que sí hay un Dios que hace milagros, que sí hay un Dios que levanta, que sí hay un Dios que restaura, pero que también hay un Dios que quiere que su obra se haga bien hecha. Y para que esa obra se haga bien hecha, debe tener elementos, instrumentos que sean guiados por Él, que hayan sido procesados por Él, que no nos vanagloriemos nosotros, sino que siempre Él es el que obra en nosotros y Él nos va a sacar al otro lado. A la persona que esté pasando por una prueba, una dificultad, muy pronto vas a terminar ese desierto, esa lucha, ese valle, y vas a darle la gloria al Señor como lo hacemos nosotros hoy en día, que podemos decir: hoy amamos a aquel que me llamó a la gloria eterna. Hoy puedo decir que amo a Cristo, así conforme el pastor decía hace un rato. Yo era los que decía: ¿cuál Dios? Si hay niños violados, si hay niños maltratados, ¿de cuál Dios me hablan? ¿De cuál Dios me hablan si me estoy quedando ciego? A mí no me hablen de ese Dios. Yo quiero saber de un Dios que sea real, que se manifieste a mi vida. Y efectivamente se manifestó hace 20 años, me dio la sanidad, y como les digo, hoy puedo ver perfectamente. Nunca volví al médico a tomar droga para los ojos, para nada. No uso gafas. Y sé que a mucha gente que si cree en el Señor verá la gloria de Cristo. Claro que sí. Bien, este espacio está llegando a su final. Hay una frase que un día escuché y que quedó grabada en mi corazón, y es que Dios a mí no me llamó por mis grados, por mis títulos, por mis medallas, mis trofeos o mis méritos. Dios me llamó por mis cicatrices. Hoy yo les puedo decir, una persona que aquí está sentada al frente de ustedes en este micrófono todos los días hablándoles del Señor, un día en donde en medio de mi prueba física tuve un trombo en la pierna izquierda. Yo tenía un catéter encima y la pierna se comenzó a hinchar y prácticamente quedó 3 veces el tamaño normal. Cuando a mi esposa le dicen que no entendían qué era lo que estaba sucediendo, pero que iban a descartar cualquier clase de situación, le dijeron: vamos a quitarle ese catéter y vamos a revisar qué es. Efectivamente, era un trombo. Un trombo que estaba alojado ahí justo debajo del catéter y no permitía que se viera. Simplemente cuando le dicen a mi esposa: si ese trombo se llega a desprender, viaja en segundos directamente al corazón y hay un paro inmediato. Si ese trombo llega a la cabeza, hay un derrame cerebral, hay un problema bien grande y es delicadísimo. Mi esposa en ese momento pues no sabía qué hacer. Ella salió del consultorio, se fue al carro, se metió entre el carro y le pidió al Señor una palabra y le dijo: Señor, háblanos. No sabemos qué hacer en este momento. Y Dios le dice una palabra que tal vez no tiene sentido en ese momento. Esa palabra decía: cuando la mujer está a punto de dar a luz, llegan los momentos más difíciles y hay dolores y contracciones como de parto, pero después viene el regocijo porque ha nacido un niño. Ella me cuenta esa palabra al momento y me dice: mi amor, yo le pedí al Señor una palabra y Dios me está hablando desde un hijo. ¿Por qué Dios me está diciendo esto en el momento en donde la situación o la tormenta es más dura? Y en medio de mi debilidad y en medio de la situación que yo estaba viviendo, yo le dije: mi amor, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vamos a tener un hijo. Y yo voy a ver a mi hijo y a los hijos de mi hijo. Cuando me lleno de esa fe, yo simplemente puedo decir: fue en el momento más difícil, es el momento en donde tú puedes profetizar, donde tú puedes abrir tu boca y declarar, así como el pastor John Jairo le dijo a su hijo que eso iba a afirmarlo, que eso lo iba a fortalecer, pero que eso
también lo iba a establecer. Yo puedo decir, tanto para Álvaro como para el pastor Alejandro, como para mí, hoy somos procesados a través de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y yo espero que ustedes, los oyentes de este programa, también a través de esa prueba, sientan que Dios está perfeccionando, que Dios está afirmando, que Dios está fortaleciendo, para que finalmente Dios establezca. No sé en cuál de estas 4 etapas estás, no sé en cuál de estas 4 etapas te encuentres, pero lo que sí puedo decir es que si estás en la etapa de la perfección, la palabra griega perfección es teleio, y ahí significa reparar, unir o restaurar. Tal vez Dios está restaurando tu corazón. Cuando hablamos de confirmar, Dios en este momento puede estar haciendo algo, confirmando tu llamado a través de esta tormenta. Pero ¿qué tal si dices que estás siendo fortalecido? La palabra griega que se utiliza tiene como finalidad que uno pueda decir que Dios te va a dar la necesaria fortaleza para resistir todos los ataques del enemigo. Y al final poder decir, Señor, hoy estoy establecido, porque aquí estoy, acá me quedo. Y este espacio simplemente fueron 2 horas para resumir lo que la vida del pastor Alejandro, lo que la vida de Álvaro, lo que mi vida hemos atravesado en más de 20 años de servicio al Señor. Pero tú que estás escuchando aquí en este momento, este hombre sin excusas, te compartimos estos 3 testimonios como una oportunidad para decir, Dios tiene todo bajo control. Espero que este programa haya servido para lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y de todo nuestro corazón les bendecimos. Álvaro, un abrazo. Gracias por acompañarnos. No, Juan Manuel, al Señor toda la gloria y toda la honra, que Él es el que nos trae aquí para compartir una palabra y darle esa vida a la gente a través de estos micrófonos. Casi lloramos, ¿no, Álvaro? Se nos quiebra la voz, se nos quebranta el corazón, pero solo de darle la gloria a Él, porque aquí estamos. Es por Él, todo. Es por Él, para Él, que estamos acá. Así es. Un saludo también al pastor Alejandro y sigamos fortaleciéndonos en oración, pastor, y todo va a salir súper bien, súper bien. Mil bendiciones. Claro que sí, un abrazo para ustedes, no se les olvide. Dios no los ha llamado porque sean los más elocuentes, ni tampoco los que tengan más dinero o los que tengan más cosas. Dios los llama porque quiere, primero, hacer con cada uno de nosotros lo que está escrito en la palabra. Él lo que quiere hacer es, primero, perfeccionarnos, luego, afirmarnos, después, fortalecernos y finalmente, establecernos. Que tengan una feliz noche y en minutos llega el pastor Diego García con Hombres sin Excusas. Hombres sin Excusas se acaba, pero llega sabias palabras. Un abrazo, que tengan ustedes una feliz noche y volvemos en 8 días con un tema más en este programa. Dios bendiga sus vidas.